Hola, muy buenas tardes. En nuestro proyecto final vamos a presentar un tema sobre los riesgos de la subvaluación en materia aduanal. Tengo aquí los datos principales. Mi nombre es Daisy Vianey Torres y actualmente estoy cursando la licenciatura en Comercio Internacional. La introducción sobre esta presentación es algo muy sencilla, pues ya que mi propósito es que se identifiquen cuáles son los riesgos más ocurrentes tras la subvaluación en aduanas y los tipos de materiales en costos elevados y cómo podemos realizar una mejor valoración de nuestro producto y mercancía, así como agentes aduaneros, cómo podemos evitar este tipo de subvaluación en aduanas. También agregué lo que es un ejemplo claro sobre una empresa muy popular que realizó este tipo de procedimiento y también vamos a ver cuáles fueron sus efectos negativos en estas prácticas. Mi índice es un poco corto, principalmente quiero que hablemos sobre los riesgos de la subvaluación en materias aduaneras y segundo, pues qué es la subvaluación, que va a la mano con la primer subtema. También queremos hablar sobre cómo afectan las operaciones de importación y exportación en las subvaluaciones y cuáles son las afectaciones más comunes que podemos encontrar. También realizaremos una investigación sobre las consecuencias para los empresarios y cuáles son las resoluciones y una conclusión personal sobre este tema. Los riesgos de la subvaluación. Como ya hemos investigado, la subvaluación conlleva muchos riesgos importantes en el comercio internacional. Tengo 5 aquí, son muy importantes de analizar. Uno es primero legales, ya que podemos entrar hasta en demandas. Financieras, obviamente es por pérdida de mucho dinero al realizar este tipo de subvaluación de nuestras propias materias. Reputaciones para la empresa, ya que pues podemos tener algún tipo de comentarios negativos sobre nuestro trabajo y sobre nuestra empresa y producto. Problemas legales, como ya lo comenté, podemos tener demandas por parte de los clientes que tengamos por hacer un tipo de fraude y los riesgos de seguridad, que pues como hemos visto, los riesgos de seguridad siempre están al margen o al pie de ser negativos hacia nosotros, al pérdida de materia, o ya sea que pues nos quiten por así decirlo, el hecho de exportar. Principalmente, ¿qué es la subvaluación? Para los que no hemos tenido la oportunidad de investigar, la subvaluación se refiere pues, a las prácticas de que nosotros declaremos el valor más bajo de un tipo de materia o mercancía para que nuestros impuestos sean más cortos. Esto pues claramente nos podemos detectarlo bajo inspecciones, revisiones de documentos, análisis de precios y utilizaciones de tecnologías. Como agentes aduaneros es muy importante revisar todo este tipo de procedimientos y documentos. Y las 3 cosas que podemos tener como efecto es no declarar toda la mercancía, es una de las cosas que más se hacen. Declarar como menor valor o calidad también engloba lo que es esto y utilizar documentos falsos aplicando cierto costo o más que nada utilizando costos o facturas que sean menos del valor que habíamos gastado o que hemos gastado. Las afectaciones en las operaciones de exportación e importación son simples. Una de las principales es que la operación de exportación que ocasiona la subvaluación de materia es de que pues obviamente tengamos algún problema con la continuación del negocio. Generalmente genera problemas para la continuación del negocio y pues nos sancionan y nos multan, que pueden ser demasiado altas, que afecten la viabilidad financiera de la empresa. Afectaciones más comunes, pues ya vemos, como hemos visto, pues son 4 las que yo puse aquí, que son más frecuentes. Una de ellas es el riesgo de demandas por parte de los clientes, daños de la reputación, ya que afectan nuestras capacidades para realizar negocios a futuro y pues obviamente para hacer comercios exteriores.
riesgos de confiscación, ya que nos pueden quitar nuestras mercancías o materias y esto puede afectar tanto financieramente como a nuestra empresa, ya que como vemos nuestro producto a exportar es de sumo valor. Costos adicionales podrían hacernos un costo de almacenamiento, transporte o algún tipo de seguro extra más de lo que ya teníamos pensado pagar. Las consecuencias para los empresarios. Las consecuencias son obvias. Una de ellas son las sanciones económicas que podemos tener, las pérdidas de credibilidad, ya que pues manchamos nuestra reputación, problemas legales, como lo comenté, demandas por parte de lo que son nuestros clientes, y hasta el propio gobierno nos puede hacer afectaciones como sanciones. Podremos tener retrasos en la entrega de nuestras mercancías, haciendo que los clientes ya no confíen en nosotros y que obviamente perdamos un buen ingreso y cliente que teníamos ya a la vista. También podemos tener problemas de reputación, como ya lo comenté, pues obviamente una empresa que hace este tipo de subvaluaciones y este tipo de negociaciones malas, pues afecta mucho a que uno tenga credibilidad hacia ellos. Las consecuencias para los empresarios también han hecho que muchas empresas quiebren en franquicias muy grandes. Un caso de estos pues es la empresa H&M, que fue en el año 2009, que pues obviamente realizó subvaluación en sus mercancías. Evitó pagar aranceles utilizando facturas falsas y documentos alterados, como lo vimos en unas diapositivas atrás, y fue acusado pues en Estados Unidos. Subvaluó su mercancía en un 75% durante un periodo de 3 años. Es decir, que por 3 años estuvo pagando el 25% de su mercancía, de los impuestos de la mercancía en vez del 100%. Y pues esto hizo que esta empresa pagara una multa en $35 millones, más aparte los impuestos que no fueron pagados durante los 3 años del 75% de impuestos por todas las exportaciones que hizo. Así que imaginemos el tipo de riesgo financiero en el que estuvieron estas empresas, y todo por no pagar cierto impuesto que era obligatorio. Una de las resoluciones que yo y todos tenemos presentes es que pues como agentes aduaneros nuestro trabajo es mirar bien y pues identificar cuáles son las empresas que realicen la subvaluación en sus mercancías, ya que podemos también verificar documentaciones, utilizar valores de referencia, realizar auditorías internas, que es un dato muy importante, la capacitar al personal, identificar obviamente y comentarles cuáles son algunos de los rasgos que tenemos que identificar antes de hacer un proceso legal en aduanas, y utilizar valores de referencias, utilizando también obviamente tecnologías que son de mucha ayuda en nuestros días. Es por eso que es muy importante pues saber más sobre el tema de la subvaluación y saber cómo podemos evitarlo, ya que nuestra licenciatura engloba lo que es hacer el bien en este tipo de procedimientos. Como conclusión personal, pues quisiera recalcar que este tipo de estafa es muy común no solo en aduanas, ya que como hemos visto hay personas y empresas que declaran menos en su salario en el SAT para pagar menos impuestos de lo acordado. Muchas de estas empresas lo que hacen es pagan vía nómina a sus empleados un cierto porcentaje de su salario, más el otro tipo de salario se lo dan en efectivo, algo que pues obviamente no es bien visto mediante el gobierno. Y pues recordamos que estas actividades desleales conllevan actividades penales que pueden generar muchas afectaciones a lo largo de nuestro proceso como gente individual o moral. Es por eso que es importantísimo tener en cuenta este tipo de programa y de este tipo de asuntos para evitar algún tipo de negatividad en nosotros.